buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Continuemos con los dioses incas. En este caso, vamos a hablar de Pachacámac, el dios creador del universo. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podéis hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. En la mitología incaica, Pachacámac es el dios creador y animador de todo el universo. Asimismo, era él quien controlaba el equilibrio en el mundo. Al igual que otros dioses andinos, Pachacámac es un dios poseedor de múltiples atribuciones. Entre las mismas están el fuego, los terremotos, las nubes y el cielo. El dios Pachacámac gozaba de alto prestigio en la costa central del Imperio Inca y su influencia era tal que fue comúnmente considerado como una reedición del dios Viracocha. Asimismo, este dios fue considerado el creador en las culturas Lima, Chancay, Huari y Chincha. El nombre del dios Pachacámac, a menudo escrito simplemente Pachacama en las fuentes del siglo XVI, es un compuesto enteramente quechua. Se trata de una frase verbal nominalizada a partir del sustantivo pacha, que significa tierra, mundo o tiempo, y del verbo camay, que es sustentar, crear o animar. La frase relativa así formada ofrece algunos problemas de traducción, pues puede traducirse como el que crea o creó el mundo o como el que sustenta el universo, entre otras. Pachacámac estaba representado como un ídolo bifronte hecho de madera que representa el concepto de la dualidad. Este concepto es bastante frecuente dentro de la cosmovisión de los habitantes del antiguo Perú. A pesar de ello, dicho ídolo de madera era tan solo una réplica del verdadero ídolo que fue destruido por los españoles. En consecuencia, no se tienen datos acerca del mismo. En cuanto a los diferentes mitos, uno de ellos es el de Pachacámac y Con. En este mito se menciona al dios Con como el creador de todo, pues era el creador del sol, la luna, las estrellas, etc. Algunas variantes muestran a Con como hijo del sol y la luna. Al crear todos los elementos que conforman la Tierra, Con decide poblarlo de seres que lo adorasen y le rindiesen culto. Así Con creó a la humanidad y les otorgó fértiles tierras llenas de alimento y agua. Sin embargo, los seres humanos poco a poco perdieron la devoción hacia su creador y por ende ya no le ofrendaban. El dios Con los castigó con la ausencia de las lluvias, lo que hizo que las fértiles tierras se convirtieran en los extensos desiertos que yacen en la zona costera. Con solo dejó algunos ríos para que con mucho esfuerzo y trabajo los humanos pudieran subsistir. Sin embargo, un día el mundo contempló el advenimiento del dios Pachacámac. Este último enfrentó a Con en una larga y violenta batalla que remeció toda la tierra. La batalla tuvo como desenlace la victoria del dios Pachacámac y el exilio del dios Con. Posteriormente, Pachacámac destruyó toda creación de Con y la moldeó a su gusto. Asimismo, Pachacámac convirtió a los seres humanos del dios Con en diversos animales como monos, zorros, lagartos, etc. Esto con el fin de crear una nueva generación de seres humanos. Por otra parte tenemos el mito de Bichama. Según este mito, Pachacámac es establecido como hijo del primer sol que alumbró al mundo. Pachacámac había creado una pareja para que poblara la tierra, pero no la proveyó de alimento. A raíz de esto, el hombre murió al poco tiempo. La afligida mujer fue a reclamarle al sol, a lo que éste se compadeció y bajó a la tierra. Mediante sus poderosos rayos, el sol fecundó a la mujer y ésta dio a luz a un hermoso niño a los 4 días. Algunas versiones llaman a este niño Malco. El advenimiento del niño trajo completa afluencia y júbilo a la mujer. La mujer había restituido el sentimiento que tanto se había deteriorado después de haber contemplado el fallecimiento de su pareja y el hecho de vivir en menesterosas condiciones. No obstante, aquella felicidad de la mujer fue un sentimiento perecedero, pues la historia adquiere un lúgubre matiz luego de que Pachacámac, su creador, se percatara inmediatamente de la noticia.
A juicio de Pachacámac, la mujer había cometido una gravísima transgresión, pues ella acudió ante el sol en lugar de él, su creador. Incitado por la furia, producto de dicha transgresión, Pachacámac arrebató el niño de los brazos de la madre. Ignorando los ruegos de esta última, Pachacámac mató y despedazó el cuerpo de su medio hermano. Una vez consumado el fratricidio, Pachacámac sembró las partes del niño y así nacieron todos los alimentos. Por nombrar algunos de estos están el maíz, la yuca, la papa, el camote, el pacae, etc. Los alimentos no llenaron el vacío de la apesadumbrada mujer. Cada alimento que veía le hacía recordar a su difunto hijo, por lo que comenzó a llorar desconsoladamente. El sol volvió a intervenir y con los restos del ombligo del niño lo resucitó. Al resucitar al niño se le nombró Bichama. La mujer crió al niño con todo el amor que una madre puede ofrecer. El dios infante llegó a crecer rápidamente hasta convertirse en un muchacho bello y galante. En ese momento, Bichama solicitó el permiso de su madre y partió en su aventura de recorrer todo el mundo como su padre, el sol. Durante la ausencia de Bichama, Pachacámac reapareció y dio muerte a la madre. El dios dividió el cuerpo de la madre en pequeños trozos y con ellos alimentó a los cóndores y gallinazos. Los cabellos y huesos los guardó, escondiéndolos en las orillas del mar. Posteriormente, el dios Pachacámac creó una nueva generación de seres humanos. Al regresar Bichama, conoció la nefasta noticia y su inexorable furia se expresaba mediante sus ojos y su corazón, los cuales expelían refulgentes ráfagas de ardoroso fuego. Acto seguido, Bichama resucitó a su madre y, enfurecido por semejante barbarie, buscó a Pachacámac para enfrentarlo. En su incesante búsqueda, Bichama no llegó a localizar al dios, pues este último ya había desaparecido al sumergirse en el mar. Al percatarse de la desaparición de Pachacámac, el encolerizado Bichama bramaba encendiendo los aires y centelleaba atemorizando los campos. Al no poder mitigar su furia, Bichama acusó a los seres humanos criados por Pachacámac de ser cómplices de la matanza de su madre. A manera de castigo, Bichama convirtió a esta humanidad en piedra. Asimismo, Bichama decretó a los curacas petrificados como huacas, que han de ser adorados como dioses, mientras que los plebeyos de los curacas fueron convertidos en piedras ordinarias. Posteriormente, se creó una nueva humanidad a partir de 3 huevos que cayeron del cielo, uno de oro, del cual surgieron los curacas, uno de plata, del cual surgieron sus mujeres, y otro de cobre, del cual surgieron los hombres y las mujeres que poblaron el mundo. Dentro del manuscrito de Huarochirí se narran sucesos que involucran a diversos dioses y huacas. Uno de ellos es el dios Pachacámac. Según el manuscrito, Pachacámac es esposo de una diosa conocida como Urpihuachac. Asimismo, dicha diosa forma parte de las hermanas Ñamca, las cuales eran 5 hermanas, siendo Chaupiñamca la mayor entre todas ellas. Se menciona a Urpihuachac como la diosa creadora de los peces y las aves. Pachacámac es nombrado en el capítulo donde la diosa Cahuilaca, al descubrir que Cuniraya Huiracocha era el padre de su hijo, huye de él. Cahuilaca, llena de desdén, tiene como destino dirigirse hacia el mar. Una vez allí, la diosa junto a su hijo se arrojan hacia las aguas del mar, dando origen a las islas Pachacámac. El obsesionado Cuniraya nadó hacia las islas y llegó a una parte donde se encontraban las hijas de Pachacámac, las cuales eran custodiadas por un amarú. Cuniraya quiso vengarse de Pachacámac, pues él pensaba que Pachacámac era el responsable de apartarlo de su amada Cahuilaca. Poco antes, la diosa Urpihuachac había entrado en el mar para visitar a Cahuilaca. Aprovechando la ausencia de la madre, Cuniraya intimó con la hija mayor. Cuando quiso hacer lo mismo con la menor, ésta se transformó en una paloma y alzó el vuelo. Es por esta razón que a la diosa la llamaron Urpihuachac, la que pare palomas. En aquella época, los peces aún no existían en el mar. Solamente la diosa Urpihuachac los criaba en un pequeño estanque dentro de su hogar. Al enterarse de que Urpihuachac había ido a visitar a Cahuilaca,
Kuniraya, furioso, arrojó todos los peces al mar. De esta manera, los peces comenzaron a multiplicarse de a miles. Es por esta razón que el mar está lleno de peces. Cuando sus hijas le contaron cómo Kuniraya había intimado con ellas, Urpiwachak, furiosa, lo persiguió. Al ver que no podía alcanzar a Kuniraya, la diosa quiso engañarlo y aplastarlo con una enorme roca que ella misma hizo crecer. Sin embargo, el astuto Kuniraya salió ileso del engaño y logró escapar. El manuscrito también menciona a otros hijos de Pachacamac como Locla y Huancupa, el cual también se narra su historia, y Aucaatama, al cual los naturales del lugar del mito mencionan en lugar de las dos hijas de Pachacamac. En otro capítulo se menciona cómo Pachacamac y otros dioses o huacas fueron convocados por el inca Tupac Yupanqui, pues algunas comunidades se habían sublevado. Mientras el inca le hablaba a las huacas, ninguna de ellas contestó. Al contrario, todas permanecían en completo silencio. Entonces el inca amenazó a las huacas con dejar de ofrendarles riquezas y quemándolas, así perdiendo los servicios que el inca ofrecía a los dioses. En eso, Pachacamac empezó a hablar. «Oh Inca Sol, yo no propongo nada, puesto que suelo hacer temblar la tierra entera con todos vosotros juntos. En efecto, no solo aniquilaría al enemigo, sino que acabaría con todos vosotros y el mundo entero también. Por eso me quedo callado». Como todos callaron, Macahuiza, el cual era hijo del dios Pariacaca, se ofreció a ayudar al inca. Otro mito habla de Pachacamac y los 7 hermanos. Dentro de la provincia de Tarma, en la localidad de San Pedro de Cajas, existen 7 cerros que están asociados con el dios Pachacamac. Se menciona que Pachacamac era el creador de todo, pues le dio vida y forma al mundo, poblándolo de plantas y animales. Sin embargo, al ver que aún no existía la humanidad, Pachacamac invocó a las Pléyades y les ordenó que descendieran con sus respectivas esposas a poblar el mundo. Estos 7 hermanos se ubicaron en el territorio de Tarma y ahí se repartieron sus respectivos territorios. Al menor le asignaron la parte alta, fría e inhóspita para la producción y variedad de papas. Los mayores se apoderaron de las prósperas cuencas con riego de Acobamba, Vilcabamba, Guaracayo, Tapo y La Unión, para la domesticación y abundancia de los mejores frutos del maíz sagrado de los dioses. A manera de honrar al mito, estos son los pueblos y distritos productores de las mejores variedades. Y como vivían felices y en abundancia, olvidaron a su creador, quien los castigó con un diluvio que iba arrasando todo a su paso. Los hermanos se refugiaron en el hogar del maltratado hermano menor, pero todo se destruyó y todos los hermanos se convirtieron en los 7 jircas, para cuidar a las generaciones venideras con autoridad y prestigio en la frontera con los Antis de Chanchamayo. Estos jircas son conocidos por los nombres emblemáticos de Rashtahuaman, Pogoyhuaman, Tamshahuaman, Orcohuaman, Puncuhuaman, Ricrahuaman e Indiohuaman. Por último, hablemos del mito del cántaro de las aguas primordiales. Este mito fue recopilado por el sacerdote Pedro de la Gasca. Al igual que lo plasmado en otras fuentes, se establece al dios Pachacamac como el creador del todo. No obstante, el mito se concentra en explicar el origen de la distribución del océano en toda la tierra. El mito comienza con lo siguiente. La gente que habitaba los llanos adoraba fervientemente al dios Pachacamac, pues ellos decían que él había hecho el cielo, la tierra, el mar y todas las demás cosas. Sin embargo, se tenía la creencia de que Pachacamac, al momento de haber creado el mar, lo había contenido dentro de un cántaro. La responsabilidad de resguardar dicho cántaro fue asignada a un hombre y una mujer. No obstante, ambos fueron negligentes con la protección de dicho recipiente y lo rompieron. En el acto, las aguas primordiales contenidas dentro del cántaro fueron vertidas en toda la tierra. De esta forma, las aguas se distribuyeron del modo en el que hoy la conocemos. Enterado de la situación, el dios Pachacamac decretó que las aguas permaneciesen de la misma manera en la que éstas se dispersaron por el mundo. A pesar de ello, Pachacamac castigó la desidia del hombre y la mujer al convertirlos en animales. Aquel hombre fue convertido en mono, y de él se habían originado los monos,
y aquella mujer fue convertida en zorra y de ella se originaron los zorros. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre Pachacamac. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.